Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, José, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos pillaron ahí, estábamos conversando porque han pasado muchas cosas el día de hoy. Es una semana bien intensa, como que la semana al final de año como que se pone muy intensa, ¿o no? Y no es solamente por comprar regalos, por lo que son las fiestas de fin de año, los cierres de año, es porque también en las noticias están pasando muchas cosas, así que vamos a estar comentando, por supuesto, en un día donde aquí en Santiago por lo menos el calor creo que volvió. Sí, volvió. La máxima va a ser de 29 grados y a esta hora los termómetros marcan los 26,7 grados de temperatura. Se espera que esté totalmente despejado, así que no hay tregua con el calor, por lo menos el día de hoy. Ya mañana empiezan a bajar las temperaturas, van a llegar hasta los 24 como máxima con bastante nubosidad. Oye, donde no hay tregua es en las críticas al gobierno luego de que Chile se abstuviera finalmente de adherir al Pacto de Migración de la Organización de Naciones Unidas. Ayer, de hecho, una sesión bien tensa en que asistió el canciller Roberto Ampuero en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Ahí pasó de todo, de hecho. El día de hoy nuevamente sale a hablar el presidente Sebastián Piñera justificando la decisión del gobierno de no adherir a este pacto. Dijo que todo país tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio. Así que hay nuevas declaraciones con respecto a el tema polémico de la semana. Uno de tantos, evidentemente, que se han dado en la arena política. Lo vamos a estar revisando en unos minutos más aquí en Noticias en Duna. Lo que también vamos a estar revisando son las declaraciones del gobierno, esta vez en materia del caso Catrillanca, porque hay novedades. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció durante esta mañana que va a declarar a la brevedad posible ante la Fiscalía como testigo de este caso para aportar a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. También lo hizo ya anteriormente el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, así que ya se van esclareciendo un poco las diligencias que está llevando a cabo la Fiscalía en el marco de este caso Catrillanca, a un día de la interpelación del ministro Chadwick el día de ayer en la Cámara de Diputados. Además, en Noticias de la Iglesia se confirma algo que ya se había dado por hecho hace un par de semanas. Finalmente el arzobispo, exarzobispo de Santiago, de hecho, Francisco Javier Errázuriz, fue apartado del C9, este círculo muy cercano, estrechamente cercano a asesores del Papa Papa Francisco, perdón. El Papa Francisco el día de hoy se confirmó desde el Vaticano que también junto a otros cardenales fueron apartados de este grupo. Evidentemente hay reacciones por la figura y lo que representa Monseñor Francisco Javier Errázuriz en las distintas polémicas e investigaciones que se llevan sobre y contra la Iglesia Católica chilena en nuestro país. Y también vamos a estar muy atentos a lo que vaya pasando en el Reino Unido, porque hoy es un día clave para Theresa May. Va a enfrentar su moción de censura que fue presentada por el ala dura de su partido, el Partido Conservador. Es una moción entonces de censura que podría significar su salida del cargo. Vamos a estar muy atentos y contándole los detalles de lo que significa también esta moción de su partido. 1:03 vamos entonces de inmediato a profundizar las noticias, los titulares a esta hora aquí en Duna. El presidente Sebastián Piñera aseguró esta mañana que todo país tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio. Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, el mandatario enfatizó que como gobierno están promoviendo una política de migración para poner orden en la casa. En el tema de migración, la posición de Chile es simple y clara. Toda persona tiene derecho a dejar o abandonar su país, pero también todo país tiene derecho a decidir quién ingresa a su territorio. Y esos dos derechos a veces coinciden y a veces se contraponen. Por eso nuestro gobierno, este presidente, y con el apoyo de la inmensa mayoría de los chilenos, estamos promoviendo una política de migración para poner orden en nuestra casa. Y en otras noticias, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció que declarará como testigo ante la Fiscalía Regional de la Araucanía por la muerte de Camilo Catrillanca. El anuncio surge luego que la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, comunicara que el subsecretario Rodrigo Villa ya había declarado en la causa, por lo que Chadwick se uniría a las diligencias prestando su testimonio a la brevedad. Espero poder declarar como testigo a la brevedad posible porque me corresponde hacerlo
para poner en conocimiento de la Fiscalía todos los antecedentes que a la Fiscalía le interese que yo pueda declarar. ¿Pero fue citado o se va a ofrecer a ir como testigo? Yo voy a comparecer como testigo. ¿Fue citado? Sí, yo fui citado como testigo y voy a comparecer como testigo. Es mi deber y la Fiscalía está cumpliendo con su deber y espero poder responder y aportar los antecedentes como testigo ante el señor fiscal. En otras informaciones, el arzobispo Francisco Javier Errázuriz fue apartado del Consejo de Cardenales del Papa Francisco. Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, valoró la decisión del sumo pontífice y aseguró que el Papa lo echó por mentirle y por ser encubridor. La Democracia Cristiana suspendió la militancia del exministro Patricio Rojas por sus presuntos vínculos en la muerte del presidente Eduardo Frei. La decisión se anticipa así a la sentencia que dictaría próximamente el juez instructor de la causa, Alejandro Madrid. El dúo QC ofreció al Mineduc recibir a parte de los alumnos de la Universidad del Pacífico. El rector Ricardo Paredes dijo que ya están trabajando en esa tarea y que al ser instituto pueden acoger a estudiantes de carreras que no requieren licenciatura. Por su parte, el ministerio también estaría en conversaciones con varias universidades privadas. Y la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó el rechazo a algunas nuevas diligencias solicitadas por la familia de Jorge Matute y el Consejo de Defensa del Estado. La magistrada Carolina Rivas desestimó algunas de las solicitudes porque a su juicio estaban realizadas o porque no aportarían al esclarecimiento de los hechos. 1:06, vamos al detalle de las informaciones y uno que ha sido el tema de la semana es la migración. El presidente Sebastián Piñera durante esta mañana apareció acompañando al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, en medio de esta polémica que se ha generado entre la Cancillería y el Ministerio del Interior. Para dar un poco el contexto de lo que ha pasado, recordemos que el domingo, al dar a conocer el Ministerio del Interior, vociferando principalmente el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, que Chile no se iba a suscribir a este pacto de migración de la ONU, dijo y dio declaraciones que migrar no es un derecho humano. Esa frase finalmente ha generado mucha polémica y muchas reacciones y por lo mismo también citaron al canciller Roberto Ampuero a la Comisión de Relaciones Exteriores para que diera explicaciones de por qué Chile no se adhirió a este pacto y también por qué el subsecretario del Interior da estas declaraciones y le preguntaron, ¿usted cree lo mismo? ¿Usted cree que migrar no es un derecho humano? Finalmente, y después de varias insistencias también hay que decirlo, el canciller Ampuero dice, yo pienso que es un derecho humano migrar. Y ahí se genera de alguna forma un problema, porque hay una falta finalmente de concordancia de lo que dice el subsecretario del Interior y lo que está diciendo el canciller Roberto Ampuero. Y de alguna forma el presidente Sebastián Piñera le da un espaldarazo al canciller el día de hoy cuando aparece con él en la pauta y da declaraciones respecto a este tema. Segunda vez que aparece en público el presidente Piñera hablando de este tema. El día de ayer lo hizo, hoy también. Justamente tú lo decías, José, dando un espaldarazo a la gestión del canciller Roberto Ampuero, que para muchos, y queda bastante en evidencia, quedó súper debilitado, porque aquí lo que se está hablando es de un trabajo que se realizó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con parlamentarios, desde el mismo presidente de la República cuando estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que adscribía, sin firmar todavía, al Pacto de Migraciones de la ONU, y luego un par de días cambia la situación. Muchos han dicho aquí claramente el Ministerio del Interior, con lo que ha sido su política migratoria y el plan que se ha desarrollado durante todo el día, toma la decisión por sobre la Cancillería. Queda muy debilitado la Cancillería en relaciones diplomáticas, en relaciones internacionales, por supuesto que la primera voz es el canciller. Y aquí, de alguna manera, creo que ya es bastante obvio, la situación de Roberto Ampuero, del ministro, ha sido súper compleja. Ayer, de hecho, en la citación que tuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue súper tensa. Algunos, si pueden escucharla, está de hecho ya en varios sitios web, en Duna.cl también, parte extractos de lo que fue esa conversación, en donde, por ejemplo, el presidente de la comisión, el senador Ricardo Lagos Weber, decía, por favor no interrumpen más al ministro, estaban interrumpiendo mucho los senadores, pero no interrumpen con las preguntas retóricas que él está haciendo. En ese minuto el ministro Ampuero dice, yo soy canciller de Chile,
tienen que tratarme con respeto. Claro. Y esa fue solamente una de las frases, en una sesión bastante tensa y que de alguna manera muestra que lo que decía la oposición, se le quitó el piso al canciller Roberto Ampuero con respecto a este pacto de migración. Ojo que se sigue desde la visión del Ejecutivo señalando que por qué no se adscribió este pacto, porque finalmente podría ir en contra de lo que es la política migratoria, de la casa ordenada que se ha hablado desde el Ejecutivo, y el adscribir el pacto, que no es vinculante, ojo con eso, podría en el futuro de alguna manera tener problemas con organismos internacionales si, por ejemplo, se demandara a Chile, como sucedió, esto es un caso distinto, pero para entender la figura, con la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el Pacto de Bogotá, para hacer un poquito lo que se está pensando en eso. Hay un par de contradicciones, hay que decirlo, todavía no queda muy claro el por qué no se adscribe, pero claramente la situación de Roberto Ampuero necesitó el espaldarazo nuevamente del presidente Piñera, justamente él se pone al lado de él, comienza a hablar. Y de hecho, no es la primera vez que tiene diferencias con el Ministerio del Interior. También tuvo algunas diferencias cuando volvieron los chilenos desde Venezuela. En este vuelo de retorno humanitario, ahí también hubo problemas porque desde el Ministerio del Interior anunciaron esta situación de que volvían chilenos desde Venezuela antes de lo previsto, y esto generó molestia, por supuesto, en la Cancillería. De alguna forma se le estaba robando el espacio en la foto a la Cancillería, así que ahí también hubo problemas. Eso sí, salió la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, a aclarar la situación que se ha generado principalmente con esta situación del pacto migratorio y las diferentes declaraciones que vimos del subsecretario Rodrigo Villa y las que escuchamos también del canciller Roberto Ampuero. Según lo que dice la vocera de gobierno, es que no hay diferencias al interior de las carteras, no hay contradicciones. Acá hay compatibilidad en la mirada de la Cancillería y también en el Ministerio del Interior. De alguna forma trata de bajar los ánimos de alguna posibilidad de roce entre estas dos ministerios. Puede que no haya contradicciones, pero claramente había una mirada distinta y que finalmente termina con la decisión del jefe, en este caso el presidente de la República, de no adherir al pacto. 1:11 p.m, otro tema por supuesto que ha sido noticia en las últimas semanas es la situación de Carabineros en relación a la muerte de Camilo Catrillanca. Ya lo comentábamos en titulares, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, va a declarar como testigo en la causa ante la Fiscalía Regional de la Araucanía. Otros temas también, hoy el general director de Carabineros, a través de una videoconferencia, expresó ciertas palabras a la institución, donde la mentira fue uno de los temas que se estuvo abordando. Vamos a estar conversando sobre ese tema, para eso ya estamos en contacto con el senador Felipe Arboe. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Josefina, gusto saludarlos. Igualmente, senador. Bueno, partir con esta declaración que hace el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en donde dice que va a declarar como testigo en esta causa por el caso Catrillanca. ¿Qué le parece que tanto el ministro del Interior como el subsecretario del Interior también declaren en esta causa del caso Catrillanca? Bueno, me parece absolutamente normal. Yo creo que es natural y lógico que el fiscal que está investigando el homicidio de Camilo Catrillanca cite tanto al ministro del Interior como al subsecretario para, por ejemplo, conocer qué información le entregaron, en qué momentos, y así ir averiguando dónde se configuró la obstrucción a la justicia. Es decir, cuando se fraguó la mentira, digamos, en Carabineros para poder ocultar la información. Y me parece que es un testimonio que va a ser de mucha utilidad para el fiscal. En ese sentido, senador, quiero también sumar esta citación que se hace al ministro del Interior con lo que fue la interpelación el día de ayer. ¿Cuáles son un poco los temas que usted saca en blanco, o más bien en concreto, con lo que ha sido toda esta semana? A ver, también con respecto a cuál es su evaluación de lo que ha sido la gestión en este tema del ministro del Interior, Andrés Chadwick. A ver, yo creo que la semana, digamos, con la interpelación, etcétera, ha sido una semana donde ha estado la política muy presente. Uh-huh. Y a mi juicio, lo que debiera ocurrir es que más que interpelaciones o recriminaciones recíprocas, aquí lo que debiera ocurrir es que haya una mirada con los matices naturales, digamos, pero una mirada en lo global bastante común. Chile no puede seguir soportando que tengamos un territorio donde existe enfrentamiento permanente entre compatriotas. Chilenos y mapuches o digamos huincas, como dicen también, somos todos parte de un país.
y Pues, tenemos que buscar sí. un mecanismo de entendimiento. Senador, en ese Y- punto, perdón, ¿usted considera una buena medida lo que anunció el presidente Piñera el fin de semana de retirar al GOPE de la zona roja de la Araucanía, pero reforzar fuerzas especiales? Algunos dicen fuerzas especiales y el GOPE tienen funciones completamente distintas y eso de alguna manera podría ser un pie atrás a lo que se ha hecho en la Araucanía. Yo coincido con esa opinión que usted señala porque Fuerzas Especiales es una unidad especializada de carabineros para controlar los desmanes de orden público, es decir, es en la función de resguardo del Estado, no de las propiedades ni tampoco de temas de seguridad. No son expertos en técnicas investigativas ni en seguridad. El GOPE, por su parte, es una unidad especializada que permite hacer algún tipo de operaciones más complejas, porque tienen técnicas investigativas y técnicas de procedimiento más distintas. Yo habría hecho la situación al revés, habría sacado fuerzas especiales, si habría puesto la gente del GOPE, obviamente con los controles adecuados, porque al final del día muchas de las investigaciones requieren que haya fuerzas policiales que ingresen a determinados lugares por orden de los fiscales, digamos, y tiene que hacerse con técnicas que son bastante más elaboradas que las que pueden manejar las fuerzas. Estamos conversando con el senador Felipe Arboe. Senador, ya también me quería quedar con el caso de Carabineros. Lo contaba Nicolás en un principio. El general director de la institución, Hermes Soto, dio un discurso a través de una videoconferencia a todos los policías del país en el marco, ya sabemos, de las repercusiones que ha tenido el fallecimiento del comunero mapuche Camilo Catrillanca. ¿Cómo ha evaluado usted el actuar de Hermes Soto en este caso en específico? A ver, una observación previa. Aquí no se produjo el fallecimiento de Camilo Catrillanca. Sí, Aquí hay un muerte. homicidio de Camilo Catrillanca. Sí. ¿Ya? Sí. Segundo, dicho lo anterior, creo que es un acto de liderazgo el que hace el general director. Cuando la institución está con el nivel de afectación que está, cuando hay una constante y permanente crítica, en muchos sentidos justificada por lo que hemos visto, se genera un problema de moralidad institucional. Y el hecho de que el general director ejerza su liderazgo y convoca a todos los carabineros y carabineras de Chile y les diga, mire, hacemos un mea culpa, aquí esto no es aceptable, asumimos los errores y los horrores, pero adicionalmente les muestra un camino y les dice, tenemos que ponernos de pie, tenemos que salir adelante, tenemos que trabajar sobre la base del Estado de Derecho, el respeto a las garantías fundamentales, el apego a la ley, etcétera. Y eso creo que es una muestra de una forma de levantar, digamos, a la institución y ponerla de pie de nuevo, porque al final del día, para Chile, Carabineros de Chile es muy importante, y necesitamos nosotros una institución de Carabineros que vuelva a tener la credibilidad que tuvo en algún minuto, pero basada obviamente, en reformas que garanticen el pleno respeto a los derechos fundamentales y el apego a la ley, y por cierto, a la lealtad que se requiere desde el punto de vista de la información, es decir, la veracidad de la información de Carabineros es fundamental para todos los procedimientos judiciales y policiales. Entonces, creo que es un acto adecuado el que hizo el general director, un ejercicio de liderazgo que espero que le rinda frutos, porque necesitamos a Carabineros nuevamente de pie. Y eso con la dificultad, senador, de al tiempo que uno hace un mea culpa, hacer una arenga, porque no es primera vez que un general director ha tenido que hacer un mea culpa. Recordemos lo que sucedió con el general director anterior, con la situación del desfalco de Carabineros, y que finalmente terminó lo que sabemos. Sí, bueno, por eso digo, esto por un lado tiene un mea culpa, y por otro lado es como usted bien dice, una arenga, en el sentido de mostrarle a los carabineros y carabineras cuál es el futuro, dónde está el camino y cómo deben ellos ponerse de pie por la importancia que la institución y cada uno de los carabineros y carabineras tiene para el país. Si piensa que en localidades aisladas, el carabinero o la carabinera es mucho más que la seguridad ciudadana, es muchas veces el orientador, el que manda la información, el que ayuda en las emergencias. Entonces, que esa persona se sienta afectada en su credibilidad producto del mal manejo o los horrores cometidos por alguno de sus funcionarios, creo que merecía una arenga como este, que es bueno y ojalá le vaya bien. Vuelvo a insistir, Chile necesita instituciones sólidas, respetuosas del Estado de Derecho. Tuvimos un problema de audio ahí con el senador Arboe, se cortó. Bueno, parte de lo que nos decía el senador del PPD, Felipe Arboe, bueno,
Es parte de lo que está pasando también en Carabineros. Lamentable la situación con Camilo Catrillanca, pero yo creo que no alcanzamos a retomar el contacto. Por tiempo, bueno, pero varios puntos en resumen. Lo que dice justamente el senador Arbó es relevante. Él considera que el anuncio de retirar al GOPE y reforzar a fuerzas especiales no es el mejor camino porque evidentemente son funciones totalmente distintas, y el respaldo que entrega al general director en un día donde a través de esta videoconferencia, lo que decimos, hace una arenga, pero a la vez un mea culpa con respecto a la situación actual. Así que agradecemos muchas gracias al senador Arbue por esta conversación de todas maneras. 1:19 minutos. Antes de ir a noticias internacionales, quedarme con un tema que adelantaban hoy en Duna en Punto, precisamente los infiltrados, porque el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana suspendió la militancia del ex ministro del Interior y Defensa, Patricio Rojas, quien además podría ser expulsado del partido por presuntos vínculos con la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Según informado hoy día Francisco Artaza acá en Duna en Punto, la decisión fue adoptada el lunes pasado, anticipando ya la sentencia que va a dictar el ministro instructor de la causa, Alejandro Madrid, del ministro en visita. Esta solicitud de suspensión de la militancia fue presentada por la mesa de la colectividad, que está encabezada por Fuad Chaín, y comenzó a gestarse ya el jueves pasado, cuando se le encomendaba al prosecretario recabar el mayor número de antecedentes para llevar a Rojas al Tribunal Supremo del partido. Esto lo adelantó entonces Francisco Artaza aquí en la sección de los infiltrados en Duna en Punto, y lo pueden revisar, por cierto, en duna.cl. Oye, y antes de ir a materia internacional, ojo que durante esta jornada se revisa la solicitud de extradición de Ricardo Palma Salamanca en Francia. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se revisa esto con el chapa, iba a decir, bueno, pero eso ya es de otra historia, pero con la impronta de que es asilado político. Recordemos que hubo todo un tema con respecto al asilo político que le entregó esta oficina independiente del gobierno francés, que de hecho terminó con una conversación de un par de minutos entre el presidente Piñera y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Bueno, el día de hoy, el pasado 10 de octubre, de hecho, la misma Corte resolvió aplazar la audiencia de revisión, siendo la segunda vez que los magistrados adoptan la misma determinación. Es la segunda vez entonces que se revisa, pero hoy Ricardo Palma Salamanca es un asilado político en Francia, así que muchos expertos dicen que es muy difícil de que la justicia de ese país dé el visto bueno o del vamos, digamos, a esa solicitud de extradición. Un tema, por supuesto, que va a generar noticia durante las próximas horas y que vamos a seguir aquí en Duna y también en Duna.cl. 1:21, revisamos noticias internacionales. La primera ministra británica, Theresa May, afronta esta tarde-noche una moción de confianza en sus propias filas, presentada por el ala dura de su partido para censurar su gestión del Brexit. La petición de 48 diputados abre una votación interna para decidir la continuidad de la primera ministra británica. La justicia canadiense le concedió la libertad bajo fianza a la vicepresidenta de Huawei. La ejecutiva china deberá esperar en Canadá la resolución de la petición de extradición de Estados Unidos. Y Canadá confirmó la detención de un ex diplomático en China, pero no estableció una conexión directa con este caso Huawei. El primer ministro Justin Trudeau dijo estar al tanto de la situación, que tomamos muy en serio, dijo. Un grupo de manifestantes quemó el Tribunal Electoral de Bolivia en protesta por la candidatura de Evo Morales. Esta es la protesta más fuerte que afronta el mandatario boliviano, que busca su cuarto mandato tras 12 años en el gobierno. Y Pedro Sánchez anunció un aumento del 22% en el salario mínimo, el mayor en España desde el año 1977. El presidente del gobierno español hizo el anuncio durante un discurso en el Congreso. El ingreso pasará así de 858 euros a 1.050 euros a partir del año 2019. 1:22, atentos a lo que vaya pasando en Reino Unido con esta moción que se le impuso a Theresa May dentro de su partido, una moción de censura que va a ser votada el día de hoy. La primera ministra se va a someter finalmente a esta moción de censura interna de su propio grupo parlamentario. Los euroscépticos, ya ha logrado finalmente reunir 48 diputados necesarios para poner en marcha este mecanismo. Si es favorable para Theresa May, no van a poder invocar esta moción de censura nuevamente en un año, y si es desfavorable para May, van a tener que buscar en los próximos días un reemplazante, porque ella tendría que salir como primera ministra británica en Reino Unido. Entre las 6 y las 8 de la noche se va a realizar esta votación que fue invocada por su partido para ver el futuro finalmente de Theresa May.
El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, dijo en su cuenta de Twitter que va a respaldar a May esta noche en esta moción porque a su juicio está realizando un trabajo que actualmente es el más difícil, claramente lo hemos visto, o sea, es clave en la continuidad de la líder del gobierno británico. Y dijo también el ministro británico de Asuntos Exteriores, lo último que el país necesita es un proceso interno largo y perjudicial. El Brexit nunca será fácil, pero ella es la mejor persona para asegurar que nos marchamos de la Unión Europea el 29 de marzo. 29 de marzo, recordemos que ya no queda nada, entonces esta transición ha sido bien, es un divorcio que más que entre las partes ha sido de una parte. Es el mismo Reino Unido que de alguna manera ya algunos han dicho, es difícil, pero puede ser aplicar un nuevo referéndum. De alguna manera desconociendo lo que fue el primer referéndum, que terminó con un primer ministro también británico que tuvo que renunciar y ver qué es lo que va a suceder. Así que está complejo. Oye, no es la única que ha pasado por este proceso, esta moción de censura que, recordemos, le impulsan desde su propio partido. No es un partido de oposición claro, que llama este proceso. Son tus pares, son tus pares de partido. O sea, bueno, muchos hablan de la traición que ha sido parte también de la historia de Reino Unido, hay que decirlo. Recuerden a Winston Churchill. Bueno, y Margaret Thatcher también pasó por lo mismo, también. Pero ella pasó cabonada de alguna forma y finalmente renunció después. Sí. Ella lo hizo, no la sacaron. Claro. Bien, atentos con eso entonces. 1:00 con 25 minutos, noticias del deporte aquí en Noticias en... Joaquín Niemann protagonizó la portada estadounidense Golf, la más prestigiosa en la materia. El chileno posó junto a Cameron Champ y Sam Burns, otras dos promesas del deporte. Y en el fútbol, el Manchester United va por el liderato de su grupo en la Champions League ante el Valencia hoy a las 5 de la tarde. Los Diablos Rojos deben superar a los españoles y esperar que la Juventus no gane a Young Boys para alcanzar el primer lugar. 1:00 p.m, casi con 26 minutos. Como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Y Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. 1:00 p.m, con 26. Nos vamos, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Duna, la revisión de las principales informaciones de este día. Por supuesto, les invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ya vienen en segundos los titulares de la 3:00 p.m. y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao. Duna presenta La 3:00 p.m. Las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de la 3:00 p.m. Destacan ordenar la casa, la dificultad de la moneda para cerrar el capítulo por migración. Además trae Evópoli, también es hijo de Jaime Guzmán, el análisis de Hugo Herrera sobre el estado de la derecha. En otros temas, polémica por el anteproyecto de Código Penal. Abogados de la comisión explican postura en delitos sexuales. Y también trae Felipe Abello y su llegada a Viña. Uno sí tiene que acomodar al público. Parte de los principales temas que van a estar conversando hoy a las 5 de la tarde. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl.